Sí, doctor Redhead, buenos días. Adelante con las preguntas. Su audio, por favor, no lo escuchamos. Doctor Redhead. Buenos días. Espero que esté bien el audio. Bueno, ahora pasaremos a la primera ronda de preguntas. Doctora Carreño, Sí, vamos a dar lectura a unas preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde el país de Ecuador, del doctor Jesús Morales, asistente a este Congreso. Él nos pregunta y tiene la inquietud sobre el estado de la investigación en Latinoamérica a raíz de la pandemia que hemos vivido en este último año, desde noviembre del 2019, y que si esto ha permitido que a raíz de la epidemia de COVID, que la investigación se potencie en Latinoamérica. Eso es lo que nos pregunta el doctor, si esta pandemia ha permitido que se potencie la investigación en Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, doctora. La segunda pregunta viene desde el país de Perú, del doctor Orlando Crisanto. Orlando pregunta si estas nuevas tecnologías muy interesantes que he expuesto en la presentación pueden ser difundidas de manera masiva y si, o en todo caso, qué es lo que se necesitaría para que estas nuevas tecnologías puedan masificarse en un contexto de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Ecuador, la doctora Vanessa Cobos Paladines. Desea saber cómo se podría aplicar para ser parte de los proyectos de investigación de la USPT, justamente lo que usted estaba mencionando en este momento. perfecto. Bien. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la participación de la expositora por sus importantes aportes durante la primera parte de su presentación y por estas preguntas planteadas. Ahora es momento de tomar un breve receso. Volveremos en 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, doctora Carreño. Vamos a pasar entonces a la segunda ronda de preguntas, que estará dirigida por el coordinador de Ciencias de la Salud de Cámara Minera del Perú, el doctor Guillermo Redhead. Adelante, doctor Guillermo. Muy buenos días, continuamos con la actividad. Ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas. Doctora Carreño, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene de la doctora Olga Beatriz Jaya. Desde el punto de vista, ¿cuál serían las líneas de investigación que se deben potenciar para realizar investigación en prevención de la pandemia por el COVID-19? Muchas gracias. Tenemos la segunda pregunta. Viene desde Perú. El doctor Jorge Grandes nos pregunta, a su opinión, ¿cómo fue tratado el tema de la vacunación al inicio de la pandemia? Sobre todo, saltando por encima los protocolos de investigación en diferentes fases. ¿Esto fue del todo ético o fue por un tema netamente de una emergencia? Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Continuamos con el programa. Sí, doctora. Sí, podemos entrar en la ronda de preguntas entonces. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, para ello entonces vamos a presentar nuevamente al doctor Guillermo Redhead, coordinador de
Salud Ocupacional de la Cámara Minera del Perú para hacer las respectivas preguntas que ha enviado el público asistente. Adelante, doctor Redge. Buenos días, doctora Deckers. La Buenos días, ponencia doctor que Redfield. Sí, siempre antes de, tiene... disculpe, doctor Sí, sí, Redge. Sí, antes dale. de iniciar con las preguntas, por favor, sí, doctora, solamente le quería hacer la precisión de, por favor, si pudiera acomodar sus audífonos tal vez, porque el audio estaba escuchándose un poco mal. Y Ya, al regresar, por favor, si, para tener mayor iluminación, porque el sol ya se está ocultando y parece que ya. ya no podemos verlo. Muy bien, adelante ahora sí. Sí, bueno, doctora, muy buenos días. Vamos a darle lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene de el Perú. El maestrando hace la aclaración de que estaba en proceso de maestría en Perú y nos hace la siguiente pregunta. Vamos a leerla. Mi tema de estudio es el siguiente: factores psicosociales en estudiantes y empleados de un centro de salud del Ministerio de Salud durante los años 2019-2020. Él quería saber, primero, si está bien planteado el tema. Segundo, él hace hincapié de que ha hecho la búsqueda bibliográfica respectiva y en ambos grupos no hay un estudio claro. Por grupos separados sí, hay estudios en factores psicosociales en estudiantes durante la pandemia y factores psicosociales en empleados durante la pandemia. Entonces, quería hacer hincapié de eso y quería saber qué le parece el tema elegido por el maestrando. Gracias. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos, bueno, el tenor de las preguntas es bastante similar, es realmente el interés de muchos maestrandos, ¿no? Vanessa del Cisne Cobos, Paladines, pregunta: buenas tardes, yo quisiera conocer qué pertinencia tiene mi tema planteado de la siguiente manera. Riesgo ergonómico en trabajadores del sistema de recolección de muestras de la Agencia de Regulación y Control Fitozoosanitario de Loja en el periodo julio a noviembre del 2021, y si podría eliminar el periodo. Doctora. Sí. Ok, estimada doctora, agradecemos la participación de la expositora por sus importantes aportes durante esta primera parte de la presentación y por las preguntas planteadas. Ahora es un momento de tomar un breve receso, volveremos en 5 minutos. Gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Hola, buenas tardes. Doctora Decker, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Tenemos preguntas del mismo tenor. Vamos a darle curso a alguna de las preguntas. María Angélica Ramírez Taipe: buenos días, por favor me puede ayudar revisando el tema de mi investigación: perfil epidemiológico del síndrome de fragilidad en la parroquia de Ignacio Flores en el periodo 2019-2021. Doctora. Ya. Siguiente pregunta. Vanessa del Cisne Cobos: quisiera conocer también la factibilidad de otro tema que me había planteado también, que sería el síndrome burnout en docentes de la unidad educativa Manuel Ignacio Loja en el contexto de la pandemia. Doctora. Ya. Nos pregunta Lindenberg Santos Rosado Coelho:
faltaría poner los países, a las personas que preguntan, por favor, añadir siempre el país. Buenos días, doctora. Le saluda el doctor Lindenberg Rosado de Guayaquil, Ecuador. Mi tema de tesis es déficit de ambulancias en el Ministerio de Salud Pública. Harry Elber Lagos Quispe, de Perú. El título de mi tesis es Factores de vulnerabilidad asociados a la mortalidad por COVID-19 en la región Cusco, año 2021. Ok, Luis Mario Rodríguez García pregunta, ¿cuál es el máximo de tiempo que puedo emplear en el título? La última pregunta, doctora. Mi título de investigación, condiciones de trabajo y fatiga laboral del personal sanitario de terapia intensiva. Ella pregunta cómo puede trabajar en la operalización de las variables. Es Olga Beatriz Jaya. Doctora Decker, muchísimas gracias. Continuamos con el programa con el licenciado Jorge. Claro, muchas gracias, doctor Pedro Cárdenas. Vamos entonces a dar pase a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso, ¿no? La primera pregunta viene del país de Ecuador. La está haciendo el doctor Martín Cayirgo, de Ecuador, y nos pregunta acerca de la lámina en la que usted puso el tema de la rotación. ¿Cómo ha llegado a catalogar el riesgo alto en el tema de la rotación? ¿Hay algún parámetro para que, aparte del análisis de riesgo, hay algún otro parámetro que nos pueda decir si una rotación es más riesgosa que la otra? Gracias, doctor. El IPRC, en todos casos. Bueno, muchas gracias, doctor. Pasamos a hacer la segunda pregunta, también de la plataforma, de los cuales los alumnos están interactuando. La pregunta viene desde Perú, es el doctor Omar Munguía, de Perú. Nos manifiesta lo siguiente: mi tema de tesis es la escoliosis en estibadores del puerto del Callao durante los años 2019 y 2020. Sin embargo, tengo muchas dificultades en la búsqueda bibliográfica porque quizás los términos son demasiado regionales y no logro ubicar una bibliografía muy amplia. Entonces, quisiera saber si está bien planteada mi pregunta o la tengo que reformular. Gracias. Ok. Tenemos una última pregunta. Acá en el Perú la norma ergonómica manifiesta que la carga máxima que puede hacer una persona es de 25 kilogramos. Me parece que en Chile también la norma es parecida. Sí, lo que no estipula la norma peruana es si puede cargarse más de 25 kilogramos entre dos personas. Eso es lo que quisiera saber y si en Chile está esto estipulado, ¿no? Ok, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa. Muy bien, pues. Bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo Redhead. De igual modo, al agradecimiento también al magíster Pedro Cárdenas Olmos. Bien, muchísimas gracias, magíster Elvane. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Muy buenas tardes. Estimada doctora, vamos a proceder a leer las preguntas que nos han alcanzado los estudiantes presentes.
a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta es de la alumna Sareli López Castañeda. Sareli López, ella manifiesta lo siguiente: buenas tardes, doctora. Mi tesis está relacionada con el impacto de la pandemia sobre el clima laboral en la empresa donde laboro. ¿Considera usted que la aplicación de las TIC tiene influencia positiva o negativa en el clima laboral? Doctora. Ok. Muchas gracias, doctora. Tenemos la segunda pregunta de Olga Beatriz Jaya Armijos. Y la pregunta es: tecnoadicción. ¿Cómo cree usted que afecta en el desempeño laboral en el área de salud, relacionándole con el síndrome de cuello roto? Doctora. Sí, Olga, sin duda, ninguna adicción es buena. Y todas las adicciones terminan de la misma manera. Ustedes dirán, pero no es lo mismo una adicción a una droga que una adicción a una tecnoadicción. Yo creo que, si bien podemos decir no es lo mismo porque el daño físico no sería tan grave, pero terminan en depresión, terminan en la tecnofatiga, terminan en problemas de sociabilización, terminan en lesiones osteoartromusculares como las que hemos visto. Entonces, evidentemente, y en la experiencia mía también, nos damos cuenta cuando hay una tecnoadicción. Nos damos cuenta, es increíble los trastornos musculoesqueléticos, cómo se han profundizado con esto. No sé si eso contesta la pregunta. Respecto al síndrome del cuello roto, está dentro de todos los trastornos musculoesqueléticos que les estoy diciendo. La persona está permanentemente con el cuello doblado, con inflexión anterior, inflexión cervical anterior, para ver el teléfono, por ejemplo. Muy bien, estimada doctora Graciela Eluane, gracias. Continuamos con el programa. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor Musi. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas que conducirá el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead, con las preguntas para el doctor Musi. Muy buenas tardes, estimado doctor Musi. Vamos a pasar a leer la primera pregunta que nos llega a través de la plataforma del Congreso, en la cual están accediendo los alumnos para poder hacer sus respectivas preguntas. La pregunta es del doctor Carlos Muñoz. No pone el país. Buenas tardes, tengo una pregunta, la cual sería: al ser el tabaco uno de los principales agentes del cáncer y se ha llevado campañas para evitarlo, ¿por qué el consumo de alimentos procesados, sabiendo que son potencialmente cancerígenos, no se hace nada para difundirlo o hacer campañas de sensibilización? Supongo un poco comparando las campañas contra el tabaco, ¿por qué no son tan parecidas como las campañas pues, de la carne, ¿no? Los alimentos procesados. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta del día de hoy es de Martín Trujillo, de Perú. Considerando que Argentina y Uruguay son países productores de primer nivel de carne roja y de carne procesada, ¿cómo estaría en los indicadores de consumo y los indicadores pues asociados al tema del cáncer, ¿no? ¿Es Argentina un país que presenta mucho cáncer? Gracias. Muchas gracias, doctor.
Tenemos ahora una pregunta a nivel también de Perú. El doctor Martín Orrego nos pregunta, usted habló de las intervenciones. Le quedó la duda al doctor si la intervención a nivel poblacional garantiza que también se intervenga a nivel individual o definitivamente va a haber una disociación entre ambas intervenciones, ¿no? Una Bien, garantiza la otra o no es bien. necesariamente así, ¿no? Sí, Gracias. bien. A ver, Excelente. Gracias por la respuesta, estimado doctor. Una nueva pregunta a nivel de Javier Ortega de Ecuador. Nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Podría usted hablarnos acerca de la logística de recursos en las zonas alejadas de su país? La realidad de Ecuador es que es muy difícil que la logística llegue a zonas muy alejadas y ese sería, empezando también por el Internet, y esa es una de las principales causas de que no haya pues una buena cobertura de salud, es lo que nos manifiesta, estimado doctor. mm, Muy bien, estimado magíster, muchísimas gracias por las respuestas. A partir de momento continuamos con el programa establecido. Gracias. Sí, vamos a dar la ronda de preguntas, doctor. Ya, voy a dejar de compartir. Muy bien. Vamos entonces a presentar al doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú, para que haga las respectivas preguntas de la audiencia al doctor Rocco Videla. Adelante, doctor Redhead. Estimado doctor Rocco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a Buenas pasar a tardes. leer las preguntas que nos llegan por la plataforma virtual del Congreso y que los alumnos están haciéndonos llegar. La primera pregunta vendría desde Perú, el alumno Javier Ortega, el maestrando Javier Ortega, de Perú. Él pregunta, ¿cuáles serían las características esenciales que se deben tomar en cuenta al seleccionar una población? Doctor, muchas gracias. Quisiera pedirle su autorización, doctor, porque nos ha quedado una pregunta de la formulación del problema. No sé si nos pudiera ayudar con, Sí, claro. con este tema. Sí, claro. Ya. Doctor, la alumna Guadalupe Yesenia Silva Vivanco nos pregunta acerca de su tema, ¿no? Ella lo plantea de la siguiente manera: infecciones nosocomiales en pacientes de COVID-19 en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Manuel Ignacio Monteros en el periodo de agosto del 2020 a diciembre del 2021. Ella desea que por favor revisen el tema de su tesis, si está adecuado o si tiene alguna observación. Gracias. Clarísimo, doctor. Sumamente claro. Estimado doctor, muchas gracias por, Sí, muchas gracias a usted también. por las preguntas, por las respuestas tan claras. Continuamos con el programa establecido. Sí, doctora Biseglia. Muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas que conducirá el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead, con las preguntas. Muy buenas tardes, doctora Biseglia. Buenas tardes. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde el Ecuador. Jimmy Richard Medina Alvarado pregunta lo siguiente. Buenas tardes, soy el médico Jimmy Medina. Saludos desde Ecuador. ¿Se podría hacer un estudio de tipo de trastorno o desorden psicológico ocasionado por la pandemia en grupo de profesionales? Estudio hecho por el médico apoyado en la valoración de un psicólogo
al grupo en estudio o requiere ser valorado también por un psiquiatra. Por ejemplo, el estudio del síndrome del profesional quemado. Doctora. Muchas gracias, doctora. Tenemos la siguiente pregunta. Es de Jesús Ortega, de Perú. Él pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que la disminución del horario laboral, básicamente de turno de los médicos, en esta pandemia del COVID u otras pandemias que puedan aparecer, mejorará el síndrome de burnout o la ansiedad? Gracias. Muchas gracias, doctora. Guillermo Ramírez, de Ecuador, nos da la siguiente pregunta. ¿Podría, por favor, explicarnos el estudio de la mano izquierda en diestros, del uso de la mano izquierda en diestros? Gracias. Muy interesante, de verdad que sí, realmente. Una pregunta, Javier Martínez, desde Ecuador también, en su experiencia profesional, ¿ha tenido la oportunidad de poder apreciar algún caso limitante o de incapacidad, en todo caso, por un tema de ansiedad? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, acá hay una pregunta también interesante de Julio Medina, de Perú. Pregunta si tiene algún paralelo con estos casos de ansiedad aumentadas a nivel de las revistas científicas que usted nos está mencionando en la población infantil y la población adolescente, ¿no? A nivel de Latinoamérica, en cuanto a lo que ha sido el tema del aislamiento y la ansiedad, el estrés, la depresión que les puede haber generado a esta población tan susceptible de emociones, ¿no? Doctor Modelo Cohen, de pregunta. ¿Sí? ¿sí? ¿Qué le parece si hacemos una pausa ahí para ir con la primera ronda de preguntas? Bueno, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. ¿Cómo está? Buenas noches, estimado doctor León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Bueno, vamos a pasar a hacer la primera pregunta, doctor León, de Hay un acuerdo a... problema, Guillermo, tengo un problema. No estoy viendo ni a ti ni a nadie. Eh, a ver, ¿alguien me puede ayudar de ahí? Bueno, nos quedamos con escuchados entonces. Bueno, sí. Bueno, la pregunta es de Martín, de Perú. Él pregunta, ¿podría darnos un alcance acerca de la búsqueda bibliográfica, básicamente utilizando algún tipo de buscador que usted nos pueda referenciar? Algún buscador en el cual, por ejemplo, en el área de salud podamos encontrar la mayor participación bibliográfica en un solo buscador, ¿no? Porque hay innumerables. Muchas gracias. Sí, el tema ha sido bastante claro al respecto. Y bueno, tenemos ahora, doctor Cohen, la pregunta, la segunda pregunta. Básicamente viene desde Ecuador con Jesús Salcedo, de Ecuador. Bueno,
tal cual la plantea, dice, ¿cómo plantear el tema en un trabajo de salud ocupacional? O la pregunta, en todo caso, en un trabajo de salud ocupacional, toda vez que existen diversos y diferentes factores de riesgo en el tema de la salud ocupacional. Gracias. Bueno, estimado doctor, gracias por sus aportes durante esta primera parte de la presentación y por las preguntas que ha contestado. Ahora es momento de tomar un breve receso de 5 minutos y estamos retornando en 5 minutos. Muy bien, doctor Cohen, vamos entonces a dar pase a la segunda ronda de preguntas que va a conducir nuevamente el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Doctor Cohen, buenas noches. Vamos a proceder a leer las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos a través de la herramienta de preguntas de la plataforma del Congreso. Bueno, tenemos la pregunta de Javier de Perú. Él nos pone la siguiente pregunta. Por favor, estimado doctor, quisiera saber el concepto de variables discretas y variables continuas. Gracias. Ok. Muy bien. Tenemos una formulación de un problema, doctor. A ver, el alumno Martín Torres, también de Perú, nos pide, por favor, revisar su formulación. Él coloca neumoconiosis en trabajadores de una mina en la localidad de Cerro de Pasco durante los años 2018 y 2019. ¿Quiere saber, por favor, su apreciación acerca de este enunciado? Gracias. Y hace un planteamiento paralelo, en caso no estuviera bien, tiene otro tema más, que se llama correlación clínica entre pruebas moleculares y presentación de casos de COVID. A ver, por favor, repetime el título. Correlación clínica entre las pruebas moleculares y la clínica en el COVID-19. Clarísimo, clarísimo, doctor. Muy bien, tenemos la última pregunta. Jimmy Richard Medina. Saludos desde Ecuador. En las investigaciones de tipo epidemiológico son de relevancia y análisis de comportamiento epidemiológico. Así se considere que los casos de la patología hayan disminuido significativamente, pero no existe informe investigativo que sirva para referencias para futuras investigaciones. Vuelvo a repetir, la verdad que está un poco... Es un poco confuso, pero me parece que más que una pregunta es una afirmación que está haciendo, ¿no? En las investigaciones de tipo epidemiológico son de relevancia y análisis de comportamiento epidemiológico. Así se considere que los casos de la patología hayan disminuido significativamente, pero no existe informe investigativo que sirva de referencia para futuras investigaciones. Eso es lo que él coloca. ¿Correcto, doctor? Darle las gracias por las preguntas resueltas y continuamos con el programa planteado.